Brujos y Científicos, con la conducción de Valentín Belsa y la producción de Agustín Vangelista y Julita González. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Hay otra radio en su cabeza. Vení que arranca Brujos y Científicos. Los peronachos, bien. Ricardo Jorge Moyo. Con tanto tiempo inactivo, el lápiz se venció, sos un punto más. Por Urbano. Hola, buenas tardes, Argentina. Ni te acordás que fuiste un chabón. Nuestro amigo Samuel Zamorano. Morsi de entrada, el chinchulín va muy bien. Acomodada en un celular. Esta actividad no se realiza en el ámbito de Mar del Plata. Iba toreando la pobre. Dile carajo y putear. Te mando a Cafúa gritando el super gordo super de Navidad. Bienvenidos a una nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor, por supuesto el 88.7 del dial. Hoy tenemos un programa con muchísima información, con mucho análisis, como siempre, tratando de llevarles a ustedes, amigos, en este ratito nada más este mensaje. Nos gusta decir que nuestra profesión, nuestra actividad y este programa en particular cumple la misión de arrojar botellas al mar con mensajes de naufragio, con la certeza de que del otro lado estarán ustedes, de la otra orilla, esperando algo de todo lo que tendremos para decir. No está a mi lado mi querido Samuel Zamorano porque está trabajando, por supuesto. Alguien tiene que trabajar en este grupo. Está cubriendo esta fecha tan importante que de esto vamos a estar hablando en un ratito nada más, del aniversario del No al Alca. Hay un problema que nos empieza a pasar con estas fechas, amigos, que es que no recordamos cuántos años teníamos cuando pasaron las cosas, porque yo no creo que haya pasado 20 años del No al Alca. O estamos envejeciendo o han modificado el espacio-tiempo. Pero nosotros vamos a hablar de lo que significa el No al Alca, el aniversario de esta fecha tan importante, histórica y sobre todo de nuestra ciudad, que ha sido el eje central, el escenario de aquellas figuras que enterraron al Alca y por supuesto lo que querían mantenerlo con vida. Así que en un rato Samuel Zamorano estará contando dónde anda, en la calle, vendrá, no sabemos todavía, pero vamos a tener su palabra, por supuesto, en un ratito. Este equipo tiene un gran plantel a cargo de la operación de esta gran nave, de mandar los mensajes de naufragio. Bueno, la operación técnica, mi querido Nico Sobrón, que he cometido la terrible falta de nombrarlo como nuestro anterior operador técnico, que es un amigo, Seba Piantoni, le mandamos un abrazo, pero me mandé ahí una macana. Le dije, Seba, ya me perdonó, me dijo que estamos todo en orden. Y a su lado, la dupla de producción, Julita González en la operación, en la coordinación de piso y Agustín Vangelista en la producción general. Hoy voy a tener estos pifies todo el programa, están advertidos. Detrás de todos ellos está nuestro querido Martín Morales, a cargo de la operación de streaming, y en un rato va a tener una columna tremenda. Hoy les digo, la columna de Martín me parece que va a ser top 5 de las que ha hecho. Y por supuesto, ustedes, amigos del otro lado, que completan este programa, que son brujos, son científicos igual que nosotros y se comunican al 2235-828700. Si les parece, vamos a ordenar el aire, amigos, y meternos de lleno en la información de este programa que tendrá las columnas. Como siempre, el análisis de lo que está pasando y también el ida y vuelta de las ideas, de lo que va ocurriendo y, por qué no, también hacernos algunas preguntas que en estos tiempos son tan necesarias. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos.
Y si hablamos, amigos, en Brujos y Científicos sobre este aniversario del No al Alca, tenemos que hablar sobre el gran trabajo que hace la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a la CESAL, que es el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea, en un trabajo en conjunto, decíamos, para conmemorar esta fecha y también, ¿por qué no?, para hablar de actualidad desde la perspectiva de lo que ha pasado hace no tantos años aquí en nuestra ciudad. Para charlar sobre esto tenemos en línea a Alejandro Busto, que es subsecretario de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Facultad de Humanidades. Alejandro, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola, Valentín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, hablando de este aniversario del No al Alca y las actividades que están desarrollando ustedes, ¿por qué es importante recordar esta fecha, Alejandro? Mirá, en esencia y en primera medida, sí. La importancia que le tenemos que dar es como una fecha histórica en distintos planos. El primero en el plano regional, y en esto me voy a montar a lo que dijo Fidel en algún momento, Fidel Castro, que el No al Alca implicó su logro más importante después de la Revolución Cubana, de la toma del poder. Con lo cual él le da una envergadura que no hace falta que se la demos nosotros. En el orden local, es que los marplatenses recuerden que es un hecho que nunca más se va a repetir en la historia de Mar del Plata. La cantidad, la envergadura de presidentes que estuvieron en esos momentos en Mar del Plata y poder poner un freno al imperialismo como se le puso, y gracias a la movilización popular de lo que fue la Cumbre de los Pueblos, que funcionó en la universidad, me parece que es algo que hay que conmemorar, y mucho más en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, porque hoy en una de las conversatorios, en una de las charlas, nos recordábamos que en 1902 en Nueva York, en las oficinas de JP Morgan, se acordó la independencia de Panamá porque los separatistas habían llegado a un acuerdo con el JP Morgan para hacer el canal de Panamá, y por eso se las daban a perpetuidad. Y no es casualidad que 122 años después venga el JP Morgan a digitar una elección en la República Argentina, como pasó hace 15 días. Digo, son los mismos personajes, los mismos actores, somos los mismos los que sufrimos, y lo mejor que hay es generar conciencia y que sobre todo los chicos del secundario, que para eso fue pensado esta jornada, vinieron alumnos de sexto año de muchas escuelas de Mar del Plata, empiecen a darse cuenta que la ciudad necesita recuperar esa memoria y que la universidad tiene que dar esa batalla, tiene que dar ese contexto para que los chicos crezcan con memoria y que vean que la universidad es algo que es aceptable y que es necesaria para ellos y para nosotros. ¿Qué tan difícil es, Alejandro, llevarle a estos jóvenes que vos mencionás una historia que 20 años no son tantos, 20 años no es nada, decía el tango, pero en los tiempos de los chicos seguramente es un recuerdo en blanco y negro? ¿Cuán difícil es acercarles ese hecho histórico a ellos con los códigos de ahora, digamos? Mirá, yo por la experiencia de hoy, nosotros hace 30 años que damos Historia de América Latina en la Facultad de Humanidades. De hecho, soy el titular de Historia Contemporánea de América Latina, y es una historia que apasiona, porque por más que quieran decir que no, la historia de América Latina es una historia que apasiona. Y apasiona sobre todo porque es una historia de muchas derrotas y de mucha resistencia. Y cada derrota implica el nacimiento de una nueva resistencia. Y yo hablo de derrotas y no de fracasos. Digo, las luchas populares no fracasan, son derrotadas y hasta que alguien vuelve a tomar la bandera para llevarlas otra vez adelante. Así que uno tiene que ir pensando en esa lógica. Pero los chicos hoy fueron muy receptivos y fue muy necesario fue un poco pensar en el eslogan que tenían las jornadas, que es el que siembra sueños cosecha primaveras. Nosotros estamos nuevamente sembrando el sueño de una América libre, unida, de nuestra patria grande.
que no es un eslogan, digo, vos pensás que desde José Martí en 1880 y tantos planteaba eso, y son banderas que se siguieron tomando. O sea, ¿y cuántas derrotas hemos tenido y cuántas veces volvimos a nacer? Es como la cigarra, ¿no? Exactamente. ¿Hay esperanza con algunos hechos que van ocurriendo? Pienso en las elecciones, si bien es un distrito muy particular, pero en las elecciones en Nueva York, este cambio de timón, de color político, podemos decir, ¿empieza a verse algunos hechos que generan ilusión, Alejandro, o hay que tener una mirada general y no perderse en el día a día? No, yo creo que todo es esperanzador. Creo que toda resistencia a lo largo del tiempo genera consecuencias. El triunfo hoy en Nueva York de una minoría, no solo de elección religiosa, porque es musulmán, es un afrodescendiente, es gay, digo, es todo un desafío que hace la comunidad neoyorquina a los desatinos que está haciendo el actual presidente de los Estados Unidos. Alejandro, para nosotros poder hablar en No al Alca también tiene que ver con reivindicar el trabajo diario que hacen las instituciones, en este caso ustedes, así que te mandamos un abrazo, te agradecemos y los felicitamos por lo que han hecho. Lo último que quisiera decir es, hoy aprovechamos para otorgarle el doctorado honoris causa a Adolfo Pérez Esquivel. Muy bien. Y la distinción de profesor ilustre de la Facultad de Humanidades a Felipe Jiménez, que nos regaló un mural en conmemoración de estos 20 años que está en la Facultad de Humanidades. Eso va a ocurrir ahora, dentro de unos minutos, así que todavía el que quiera venir puede venir a verlo a Adolfo Pérez Esquivel cuando la universidad le va a entregar su doctorado honoris causa. Maravilloso, está hecha la invitación, entonces Alejandro, te agradecemos, un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Alejandro Busto, es subsecretario de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hablamos entonces del trabajo en conjunto de la universidad, de nuestra universidad, con la CESALC, que es el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea. Hablamos del No al Alca y hablamos de nuestra historia reciente y de esos puntos que ayer hablamos con mi hermano Santi. Hay que conectar los puntos a veces y tener paciencia. Bueno, el proceso histórico de los pueblos y de nuestra América Latina, a veces están más lejos los puntos, pero hay que hacer el esfuerzo, conectarlos, porque la historia reciente nos avala. Voy caminando bajo una luna azul y las estrellas que descansan sobre el mar. Me fui de casa, estoy en otro lugar, en la cornisa de una falsa soledad. A lo lejos está saliendo el sol y veo tu cara junto a todo el amanecer. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me robaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar que nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acaban las cosas, que te hunde el dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar.
fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Para hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales. Lo saludamos a nuestro querido Martín Morales. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? El hombre que más sabe de cine, así lo hemos catalogado. A 1000, pero bien. Es el momento del año. Noviembre es tu mes. Sí, noviembre es el mes de la locura. ¿Cómo está la previa del Festival de Cine? ¿Qué pasa este año con nuestro festival? Y la verdad que no está pasando nada. Está tranquilo, ¿no? No está pasando nada, es la verdad. Es más, hoy a cada rato viendo si llega algún mail de prensa para ver qué pasa mañana, porque... ¿Cuándo arranca todo? Mañana en la noche es la apertura. ¿Y todavía no hay información oficial? Para prensa todavía como que no mandaron nada. Es como, sabemos que va a ser en el auditorio, en Matalora, van a pasar el beso de la mujer araña y demás, pero ahí quedó. Bueno, ahí quedó. Llamamos entonces a que se activen las... Recordemos que mañana no hay funciones para el público. Ok. O sea, el festival comienza mañana, pero las funciones comienzan el viernes. Siempre sucedió eso. Correcto. Siempre el día anterior, o sea, el día que comienza es solamente la función de apertura. Y después al día siguiente, a partir de las 9 de la mañana, todo el día hasta la medianoche, hay funciones. Muy bien. Así que yo estaré ahí. Si me quieren encontrar, estaré en el festival dando vueltas. Lo van a ver, lo saludan, le dicen a Martín. Y le recuerdan a Martín que prometió que iba a conseguir un saludo de Diego Peretti. Pero por supuesto. Esa es la misión que tiene Martín Morales en este Festival de Cine. Sí. Vamos a ir en busca de la palabra del gran Diego. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene? Yo vine hoy no miré ninguna hoja de ruta, quiero que sepan. Estoy en manos de mi producción y de usted. Yo siempre tomo recomendaciones. Bien. Porque sí, mañana empieza el festival. Podemos hacer una tanda de recomendaciones que la podemos dejar también para la semana que viene, porque la semana que viene hay festival y tenemos unos cuantos días más de festival después del miércoles que viene. Pero siempre la previa es como... No empieza a pasar nada todavía. Todavía no pasó mucho. Información sería. Claro, mañana veremos qué es lo que sucede y ya, si quieren buscar las recomendaciones y el minuto a minuto hecho de cine en TikTok, ahí lo van a encontrar. A partir de mañana vamos a estar publicando todo lo que esté pasando en el Festival de Cine. Así que tomé una recomendación. Hoy se cumplen años de la muerte de Leonardo Fabio. Muy bien, gran personaje, gran figura, ¿eh? Así que vamos a hacer traje... Vos cortame cuando quieras. Dale. Porque yo, cuando me ponen a hablar de cine, puedo estar 1 hora y media, ya me conocen. Sí, y no pasa nada. Pero traje... un repaso rápido por toda la filmografía de Leonardo Fabio. Bancamos mucho a Leonardo Fabio. Sí, pero filmografía solo como director. Vamos a meternos en el rol de director, porque ha hecho de todo Leonardo Fabio, desde musicalizar, sabemos su rol como músico, pero desde musicalizar sus películas, actuar en otras películas que él no dirigió, también dirigir películas, escribir junto a su hermano tantas otras películas, hacer cortometrajes, hacer de todo. Lo que me centré es un pequeño resumen de cómo llegó a ser Leonardo Fabio, y después como un conteo, una enumeración de cada una de sus películas. ¿Le gusta a usted las películas de Leonardo Fabio? A mí hay algunas que, te digo la verdad, no. Está bien, dígalo. Hay algunas que no, pero hay muchas que sí. Bien. Además, Leonardo Fabio se dice, ya vamos a llegar a ese momento, pero se dice que tuvo uno de los films más taquilleros de la historia del cine. Es cierto. Porque en aquellos años, ya vamos a entrar en ese momento, no existía el conteo de entrada de boletos, o sea, no había una entidad que contara cuántas entradas se vendían, sino que se decía por la cantidad de gente que iba al cine y por lo que los cines mismos vendían y les daban la información a las productoras, que tal película, por ejemplo, Deshonra de Daniel Tiner, había llegado a más de 5 millones de espectadores.
Claro. que hoy es algo insólito. Exacto. Que solamente un Damián Cifrón, un Ricardo Darín, un Guillermo Francella pueden ostentar a llegar. Pero es insólito. Estamos hablando que más allá de las cifras, eran películas muy populares en el sentido de mucha menos población desde ya, y hay un boom social también esos hitos. Y aparte, en ese caso de Deshonra, por ejemplo, que se dice que es la película más taquillera de la historia del cine argentino, fue en medio de la edad de oro del cine nacional, donde, por ejemplo, Mirta Legrand, que hoy la vamos a nombrar seguramente a Mirta Legrand, Mirta Legrand hacía 30 películas por año. Claro. Y decís, bueno, algo pasaba. Ahí era la edad de oro, que lo que pisaba el cine era taquillero y iba una cantidad de gente impresionante. Vamos a hablar de Leonardo Fabio, entonces. ¿Cómo llega a ser esa gran figura que fue entonces? Es un resumen, por supuesto, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de Leonardo Fabio tenemos 1,5 millones de cosas para contar. Pero no, nacido en Las Catitas, provincia de Mendoza, 28 de mayo de 1938, exponente de la música, exponente del cine, de todo ha hecho Leonardo Fabio. Comenzó su carrera, ¿sabes cómo comenzó? Su carrera artística en radio. En radio, haciendo radioteatros en Radio El Mundo. Y en Buenos Aires conoció a otro grande de la historia del cine nacional, que algún día podemos hacer un pequeño informe sobre él, que fue Leopoldo Torre Nilsson. Claro. Y él dijo, vení para acá, le dijo Leopoldo, y lo invitó a participar de la película El Secuestrador. En la década de los 50, esto estamos hablando de 1958, o sea, ya tenía 20 años, Leonardo. En la década de los 50, comienzos de los 60, hubo como una corriente en la industria argentina, que esta fue como los comienzos del nuevo cine argentino. Hubo una corriente de películas que hablaban sobre pobreza y que hablaban sobre delitos y cómo la juventud cometía delitos. Había una enorme cantidad de películas que hablan sobre lo mismo, contadas desde distintos puntos de vista. Correcto. El Secuestrador es justamente eso, un grupo de niños y un grupo de jóvenes que es su vida en medio de la pobreza y al mismo tiempo la historia de un secuestrador metido en el medio, ¿no? Ahí apareció Leonardo Fabio por primera vez en una película con Leopoldo Torres Nilsson, que fue como un boom en su carrera. Gracias a esa película, Leonardo empezó a aparecer en otras películas, porque su actuación fue bastante buena en ese filme. Fue un papel cortito, pero fue muy buena. Y lo llamó primero Fernando Ayala para hacer una gran película llamada El Jefe, que también habla sobre delincuencia y demás. Otra gran película que hizo Leonardo Fabio en aquellos años. Qué loco, porque hay temáticas que de repente aparecen en una época y bueno, ya hay una sobreproducción, podemos decir, y va agarrando cada década algún tema en particular. Es impresionante, es lo que hablábamos una vez, el cine argentino y el cine en general, la industria del cine, no se puede despegar de la historia social de cada uno de los países donde se generan esas películas. Yo lo he contado cuando estudié cine, en la carrera de director. La materia de historia del cine era la historia social del cine. Porque era analizar una película y no solamente analizar si estaba bien filmada, cómo fue el encuadre de acá, sino el entorno de qué era lo que estaba sucediendo ese año en ese lugar y por qué el director contó eso. ¿No? Y acá este boom de películas sobre delincuencia a finales de la década de los 50 habla mucho también sobre todo lo que estaba sucediendo en el país. Después apareció en Dar la Cara un peliculón de José Martínez Suárez. Si no lo vieron, por favor, háganlo, Dar la Cara. Todas estas películas que voy a nombrar, todas, no hay una sola que no, están todas en YouTube. Ah, muy bien. Así que no vieron alguna y quieren verla, están todas en YouTube. Así que búsquenlas. Después volvió a trabajar con Leopoldo Torres Nilsson en 3 películas. Fin de Fiesta primero, esa media flojita. La Mano en la Trampa está buena y La Terraza es otra que está buena. Así que películas que todas están en YouTube. Empezó a dirigir cortometrajes, como gran parte de los directores de la industria del cine. Siempre su primer paso es un cortometraje. Hizo 2 cortos, uno que no lo terminó por alguna razón, dijo esto no. Se llama El Señor Fernández, que lo dirigió en 1958, es inconcluso ese cortometraje. Y el segundo, El Amigo, película cortometraje de 1960 de 7 minutos. Y al mismo tiempo empezó a diagramar su primera película, su ópera prima, que fue nada más y nada menos que Crónica de un niño solo. Tremendo. Para ya directo, así, a lo que fue el mensaje de su vida y de lo que él quería para con su obra. Película del 64 que, si uno ve el film y con todo este bagaje que les acabo de hacer, uno puede entender por qué la primera que aparece en pantalla es dedicada a Leopoldo Torres Nilsson.
Es como esta película está hecha gracias a Leopoldo y es en agradecimiento a la mano que le dio para que pueda arrancar, ¿no? Película que es una película bastante triste, Crónica de un niño solo. Si no la vieron, está en YouTube la peli. Esta película está basada en un cuento de su hermano, y acá es lo llamativo. Con esta película, Leonardo comienza una trilogía de cintas, que la trilogía no tiene nombre, como muchas trilogías de la industria que tienen como un nombre, la trilogía de los tres colores, la trilogía de la venganza y demás, sino que esta trilogía no tiene nombre, sino que él la diagramó son historias que escribió de alguna manera o adaptó el hermano de Leonardo, y al mismo tiempo son películas todas filmadas en blanco y negro. Era como esa era su mote artístico, ¿no? Me gusta, claro. Crónica de un niño solo fue la primera. El segundo lo voy a leer porque es el nombre más largo de la historia del cine, que se conoce como El romance del Aniceto y la Francisca, pero el título es mucho más largo, que este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Lo hemos hablado la otra vez. Sí, ese es el título. Nombres largos de película. Enorme, película del 66, Federico Lupi, María Banner, la historia de un enamoramiento entre dos personas de pueblo. Siempre ahí, Leonardo contando historias que se alejan de Buenos Aires, ¿no? Que son siempre historias más del argentino a pie, ¿no? Del luchador. Con esa ganás un dígalo con mímica, ganás seguro. Seguro. No tenés manera. Olvídate. Y la última parte de esa trilogía, que les repito, no comparte historia, o sea, no es que la historia continúa en las tres, como ponen, no sé, El Señor de los Anillos, El Padrino, no es que una, continúan. 1, 2 y 3. Claro, sino que es una trilogía de historias que narró su hermano. Se llama El Dependiente, otra película más que habla sobre el amor, ¿no? Con Graciela Borges, con Fernando Iglesias, película del 69, si mal no recuerdo, película que cuenta la historia de un ferretero, de un empleado de una ferretería, no es un ferretero, sino el empleado de una ferretería que es muy solitario, tiene una vida muy solitaria, hasta que de un día para el otro aparece la mujer de sus sueños y queda totalmente enamorado. Es ese costado súper meloso de Leonardo Fabio, que siempre estuvo presente en toda su filmografía, en su música y demás, pero que en esta trilogía es como que las tres películas hablan, salvo Crónica de un niño solo, sobre el amor, ¿no? Las dos, después sí. Después se metió en otras cosas. La siguiente película fue Juan Moreira, nada más y nada menos, Juan Moreira, del 73. Acá estamos hablando de una carrera muy importante. Muy importante, una carrera que ya había ganado premios no solamente en Argentina, sino en parte de Latinoamérica, con estas películas que les acabo de nombrar. En el 73 se metió a contar la historia de la leyenda de Juan Moreira, a su manera, por supuesto, este gaucho que sufrió de abuso y de una manipulación enorme por parte de los poderosos, y que después se metió en política y todo lo que cuenta la peli. Este mito popular de Juan Moreira, que también lo llevó a ganar varios premios en Argentina, con Rodolfo Bebán como protagonista. Una gran película, si no la han visto, muy buena. Vayan para allí. Y después dijo, voy a agarrar un radioteatro que habla mucho de radio, mucho de teatro en su vida, que habla sobre otro mito, no solo de este gaucho como fue Juan Moreira, sino del mito del lobizón, la leyenda del lobizón, que es uno de los legendarios de la mitología guaraní, y realizó Nazareno Cruz y el Lobo, película que es la que yo les decía que tiene hoy el mote de ser la segunda película más taquillera de la historia del cine, compitiendo, según dicen, con Relatos Salvajes. Claro, con Relatos Salvajes sabemos que fueron 4 millones casi y medio de espectadores, eso es real porque está el número. Ya estaba medido. Con Nazareno Cruz es como que se decía que habían ido 4 millones y medio de espectadores a verla. Tremendo. No hay número fijo, pero se dice, ¿no? ¿Qué año es Nazareno Cruz? Nazareno Cruz y el Lobo es de 1975, un año antes de todo lo que pasó en Argentina. Claro. Y imagínense la cantidad de gente que fue a ver esta película con Juan José Camero. Es una gran peli que tiene su versión en blanco y negro, su versión restaurada. Hay varias versiones dando vuelta ahí por YouTube, así que si no la vieron, véanla, porque es peliculón de aquello. Yo me acuerdo de mi vieja, cuando yo empecé con toda esta locura del cine, cuando tenía 5 años, un poquito más, 8, me hizo ver Nazareno Cruz y el Lobo, una de las primeras películas. Me dijo, hay que ver esto. Tenés que ver esto. Y ahí empezó la locura con todo esto. Después de acá,
hizo una película que está catalogada como la peli maldita de Leonardo Fabio. Él mismo la nombraba de esa manera, que es Soñar, Soñar. Película con Monzón, película bastante particular porque se estrenó justo en el momento del comienzo de la dictadura. Y quedó totalmente olvidada, sepultada, y él la estrenó y no la fue a ver nadie, ¿no? La película. Se la llama como película maldita porque no la conoce mucha gente. A esta película. Si uno nombra películas de Leonardo Fabio, nadie te va a nombrar Soñar, Soñar, porque no está en el recuerdo de que esta película es de Leonardo Fabio. Pero sí, es de Leonardo Fabio y para él es su favorita. Siempre que en todas las entrevistas él decía, esta es la película que nadie vio, pero es la que a mí más me gustó hacer. Mirá, qué loco. Así que es bastante loca la historia. Me gusta mucho ese detrás de escena de lo que les gusta a ellos. Claro, ¿no? lo que les gusta a ellos. Película que cuenta la historia de un joven del interior que se va a Buenos Aires porque quiere ser artista, se encuentra con un italiano, un bohemio, un loco ahí que está tirado, y dice, vamos a hacer algo, y se van a un circo. Y en ese circo, bueno, pasan cosas, ¿no? Es la historia Soñar, Soñar, esta idea del soñar de una persona del interior ir a Buenos Aires para triunfar en el mundo del arte. Es un poco una línea que repite Leonardo Fabio, esto del sueño del de a pie, digamos. Exacto. ¿No? De poder volar lejos. Leonardo Fabio después de esto se exilió en Colombia y en México. Y un día dice que le llegó una invitación por parte de Edgardo Nieva para que vuelva al cine, para que vuelva a hacer cine. Bien. 1900, esto fue, lo voy a buscar bien el año si no me equivoco, 1996 fue que empezó la producción de otro peliculón de Leonardo, que fue Gatica el Mono. Gatica, claro, sí, señor. Que cómo no olvidar este film sobre la vida del, por supuesto, boxeador argentino José María Gatica, con una de las frases que quedó para la historia de la industria argentina, que le iba a traer y me olvidé, porque tanta cosa que pasó en estos días, me olvidé de traer el fragmentito, pero él habla sobre su vida, sobre su nacimiento, sobre su infancia, sobre toda su carrera, sobre su acercamiento al presidente Perón y sobre su muerte, ¿no? Correcto. Sobre todo lo que sucedió en la vida de Gatica. Bastante rápido pasa todo en la peli, pero como introducción a lo que fue la vida de este hombre, está muy bien. Con el sello de Leonardo Fabio, claro, por supuesto. Después de acá, como que dijo, tengo que continuar con esta misma temática que tanto me gustó en la película anterior, de meterme en política, y dijo, voy a hacer un documental que seguramente conoces si lo has visto varias veces, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Sí, señor. Película que habla sobre la historia del peronismo, tan simple como eso y tan complicado como eso al mismo tiempo. Sí. Y Fabio, a pedido de él mismo, dijo, no quiero que esta película se estrene comercialmente, claro, yo quiero que esta peli sea vista en exhibiciones sociales o exhibiciones políticas. Claro. No quiero que tenga un estreno comercial, sino que la dio para, o sea, no pidió nada a favor de esta película. Así con un sentido que circule, y de hecho lo logró porque se sigue viendo hasta hoy. Totalmente. Se sigue viendo hasta hoy. Desde ese año hasta el 2008, Leonardo Fabio estuvo como ausente de la dirección del cine, se metió a seguir con su carrera como músico, escribió algunas cosas, hizo otras tareas, y en el 2008 dijo, voy a agarrar la historia de vuelta del romance del Aniceto y la Francisca para hacer la misma película, porque es la misma película, pero en otro tono, en tono musical. Bien. E hizo Aniceto, con Hernán Piquín, que yo me acuerdo que lo estaba viendo, porque fue en los años en los que Hernán Piquín estaban con Tinelli. Estaba bailando con Tinelli, era como Leonardo Fabio y Marcelo Tinelli, era como una cosa muy rara de Piquín, pero salió esto. Qué loco está recibiendo órdenes de los dos, ¿no? Claro, rarísimo todo. Pero hizo la película Aniceto, que fue financiada por el Inca, que fue la primera película de su carrera financiada por el Inca, y la única, porque después no hizo más películas, y película que también, si la quieren, la encuentran allí en YouTube. Y por último, porque ese no fue su último paso por la industria del cine como director, hizo en el año 2010 un cortometraje que también está en YouTube, que se llama Gente Querible. Esto fue en la celebración por el centenario de la Revolución de Mayo. Le pidieron a una enorme cantidad de gente, de directores, que hagan miradas. El ciclo se llamó 25 miradas, 200 minutos, que fue como un rejunte de historias de distintos directores, 25 directores, sobre lo que quisieran, pero que tenga que ver con la patria. A la Argentina, exactamente, con la Revolución de Mayo o no. Hay un corto muy conocido de La China Zorrilla, que ella protagoniza, que es la mujer que de 200 años, en el que ella vivió
estando en la Revolución de Mayo, que le preguntaban si llovía y demás. Un lindo corto. En este caso, Gente Querible es otra historia totalmente distinta. La verdad que no lo vi ese, mira. Pero es lo último que hizo Leonardo Fabio antes de su muerte en la industria del cine, estamos hablando, ¿no? Correcto. En la industria del cine, 5 de noviembre de 2012, Leonardo Fabio falleció en Buenos Aires y quedó todo esto que acabamos de nombrar. Amigos, el repaso entonces de la enorme carrera de Leonardo Fabio, una hermosa figura para recordar. En un ratito vuelve Martín Morales, nos va a traer alguna recomendación, nos va a dar para este festival de cine que se viene. Nosotros estamos en Brujos y Científicos, amigos, y seguimos de esta manera. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Vamos a hablar sobre una actividad que se realizó aquí en Mar del Plata, que nos parecía muy interesante rescatar y compartir, que tenía que ver con el repaso de las campañas de búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo a lo largo de la historia. Saben que uno de los ejes más importantes que ha tenido Abuelas tenía que ver con la difusión, con poder llegar a la mayor cantidad de público posible para poder restaurar la identidad de tantos nietos que todavía seguimos buscando. Bueno, se ha hecho en Mar del Plata entonces un repaso, una exposición muy buena, muy detallada, muy interesante, gran trabajo que se ha hecho para repasar la historia de Abuelas. Para charlar sobre esto tenemos en línea a Tatiana Fraschini, que es licenciada en Sociología, docente de la Facultad de Humanidades y coordinadora del equipo de extensión Reconstrucción de una búsqueda, las campañas de búsqueda de Abuela de Plaza de Mayo a lo largo del tiempo. Tatiana, buenas tardes, Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo están? Bien, con ganas de saber cómo ha sido la repercusión que tuvo esta actividad que organizaron. Bueno, la verdad, increíble, sorprendidas todos de todo el equipo de extensión, que somos un montón de personas además. Yo coordino junto con otra compañera, pero somos muchos y muchas. La verdad, fue más gente de la que creímos. Un sábado fue bastante osado, porque lo hicimos la actividad un día sábado, 3 de la tarde. Ustedes saben que hicieron 25 grados en Mar del Plata, primer día de playa del año. A prueba de todo fue esa actividad. A prueba de todo y bueno, contentos y contentas por esto, porque es también la certeza de que seguimos en la búsqueda y que sigue habiendo gente interesada y comprometida con las campañas de abuelas y con los derechos humanos en nuestra ciudad. ¿Cómo fue el trabajo de recopilación, me imagino, de todas estas campañas? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el grupo Violencia, Justicia y Derechos Humanos, que es un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades, del cual la mayoría de los integrantes y las integrantes somos parte. Venimos trabajando desde el año 2022, sostenido y articulado con Abuelas de Plaza de Mayo, en el armado del archivo de la filial local de Abuelas. No sé si todos saben, eso fue también un poco la propuesta de esta actividad. No sé si saben cómo es un archivo. Por ejemplo, yo cuando ingresé, yo soy socióloga, no historiadora, no tengo tanto acceso a archivos ni a la tarea archivística. Un archivo de derechos humanos, en particular de abuelas y en particular en nuestra ciudad, estaba conformado por cajas que estaban metidas en sucuchos, en mueblecitos, valijas de las abuelas, fondos documentales que vienen de las casas de las distintas abuelas, ¿no? Claro. Iniciamos una tarea en 2022 con un equipo del grupo de investigación que empezamos a identificar los documentos que había, a intentar empezar a ponerlos en valor y conservarlos y a iniciar una especie de clasificación. La filial pasó por una mudanza de un edificio hacia otro y ahí en la filial que está ahora, en el piso 13 del Banco Provincia, existe un espacio que está dedicado al archivo. Antes estaba desparramado, ¿no? Claro. Imagínense cajas, biblioratos, cosas. Hoy en día logramos, entre todos y conjunto con abuelas, establecer un espacio físico en el cual empezar a trabajar el archivo para hacerlo público, porque la idea es que estos documentos tengan acceso al público. En particular, después de empezar a hacer esta identificación de documentos y de finalizar con nuestra tarea, ahora hay otras personas que están encargadas de esto, quisimos sostener con un equipo de compañeros actividades de extensión para visibilizar el estado del archivo y los documentos con los que se cuenta en nuestra ciudad.
Y decidimos trabajar con un fondo documental en particular, hay muchos fondos documentales. Decidimos trabajar con los afiches de las campañas de búsqueda, ¿no? Que son los afiches históricos que todos hemos visto pegados en las calles, en las en las aulas, circular por distintos espacios. Sí, decime. ¿Qué se encontró? ¿Cuál fue la ida y vuelta con la gente? Digo, porque poner en muestra esto es muy importante. Digo, ¿qué recepción hubo del público con este archivo? La recepción fue muy buena, por empezar el interés de los que fueron y la sorpresa de encontrar. Nosotros en Abuelas hay 140 afiches, trabajamos con una muestra de 14. Y que va de distintos años, ¿no? Desde el más viejo es de los años 80, el más nuevo termina en 2000, creo que el último que trabajamos es 2020, una cosa así. Fue muy buena el interés de todos por ver cómo fueron cambiando estas campañas gráficas, cómo se transformó el discurso, ¿no? Generacionalmente, pensemos que las abuelas están buscando de los 80, hoy esos nietos son grandes. Claro. Los espacios de circulación de las campañas de búsqueda cambian inclusive conjunturalmente y manejan un lenguaje político propio del contexto. Entonces, hubo mucho interés en tratar de desandar eso, en ver, bueno, qué pasaba con las campañas de búsqueda en los 90, fue muy distinto que en 2003, en coyunturas políticas diferentes. Claro. Así que esa experiencia fue muy linda. Nosotros decimos, Tatiana, en este programa que son tiempos tan raros en los que hay que explicar hasta lo obvio, y eso nos permite hacer algunas preguntas que suenan obvias pero no lo son tanto. ¿Por qué, Tatiana, para vos es importante que la gente conozca el trabajo de Abuelas, el que viene realizando hace tantos años y el que se realiza hoy en día? ¿Por qué es importante reivindicar el trabajo de Abuelas? Yo coincido en que son tiempos complejos, donde por empezar que hay una circulación y ampliación de los discursos negacionistas y de odio que hacen que tengamos que reafirmar todo el tiempo por qué hacemos lo que hacemos. Ni hablar desde las ciencias sociales, ¿no? Porque también nuestro objetivo es poder poner en valor la tarea que hacemos los cientistas y las cientistas sociales en un contexto de recorte a la ciencia de organismos públicos y de denigración particularmente de las ciencias sociales. En particular, conocer por empezar la tarea local de Abuelas de Plaza de Mayo. En Mar del Plata, los afiches, muchos de estos afiches fueron campañas locales. Nos parece fundamental toda esta labor para la reconstrucción de los discursos de las campañas de búsqueda, para seguir con la búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda no termina, hasta que no aparezca el último no va a terminar la búsqueda. Y además poner en valor lo que es la memoria local sobre el último proceso de dictadura cívico-militar. Pienso obviamente en la figura de Leda Barreiro de Muñoz, nuestra querida Leda, y su figura permanente siempre en este tipo de actividades. ¿Cómo puede hacer, Tatiana, la gente para conocer el trabajo que realizan desde la extensión y para poder dar una mano, por qué no? Pueden ingresar al Instagram de nuestro grupo de investigación, que es Grupo Violencia, Justicia y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, también al Instagram de la Facultad de Humanidades, también en las redes de Abuelas de Mar del Plata. Ahí van a encontrar el trabajo que venimos haciendo, hay algunos videos, vamos a sacar un producto audiovisual a fin de año que recopila un poco lo que hicimos en la muestra y en las distintas actividades de este año, que circularon en varios espacios, valga la pena decir. También hemos llevado esta actividad a la ciudad de Bariloche, articulada con la Red por el Derecho a la Identidad de Bariloche. Fue muy interesante, porque eso, ¿no? Vimos como estas contracaras de las búsquedas situadas, ¿no? Lo que es en Bariloche, lo que fue en Mar del Plata, un cruce muy interesante. Ahí van a poder encontrar toda esta información y los próximos pasos a seguir, porque el año que viene esto se va a transformar en el armado de dispositivos pedagógicos para trabajar en las escuelas con el archivo. Nos encanta que siga, que crezca y por supuesto cuentan con nosotros. Tatiana, te queremos agradecer este ratito y felicitarte por el trabajo que realizan. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Tatiana Francischini, que es licenciada en Sociología, docente de la Facultad de Humanidades de aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinadora de este equipo de extensión que les contábamos, amigos, bajo el nombre de Reconstrucción de una Búsqueda, las campañas de Abuelas de Plaza de Mayo a lo largo del tiempo. Gran actividad, queremos felicitar a toda la gente que estuvo detrás de eso, porque es cierto lo que decía Tatiana, en un sábado, fin de semana soleado, bueno, se pone a prueba entonces cuando dicen que a la gente no le interesa, todavía nos emocionan ciertas cosas, como dice la canción. Aquí en Brujos y Científicos, por supuesto, reivindicamos ese trabajo y se lo compartimos con ustedes, amigos, para seguir charlando de lo que realmente importa. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez.
esa hermosa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad, quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado, el consumo, el mercado. Muy bien, amigos, con esta presentación los saludamos a nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien. Va vos, bien. en realidad. Yo, no, sí, no está el sí. Samuel. Pero tenemos a Samu que anda, bueno, cubriendo el Anda aniversario. persiguiendo al gobernador. Me gusta. Siempre trae algo, Samu. Siempre Sí, consigue sí. algún audio interesante. Así que lo seguiremos. Así es. Bueno, hubo elecciones y en el medio fueron pasando cosas que por ahí se nos quedaron un poquitito afuera del radar. Y me parece también el gobierno municipal aprovechó un poquito. Y si no, bueno, están todas miradas puestas ya. Metámosle con nuestra agenda antes de. Es una buena ventana esa, ¿no? Sí. Todos miran para allá, aprovechemos. Sí, sí, en el medio, por ejemplo, metió 3 jueces de faltas. Ok. El intendente Guillermo Montenegro en un proceso que uno puede discutirlo muchísimo desde la calidad institucional. Un A ver. miércoles presenta las ternas. Sí, Y al jueves- habíamos mencionado en tu columna, Facu, que se venía eso. Y al jueves de la semana siguiente se designaron estos 3 jueces. Rapidito, En 8 digamos. días. Sí, que lo que tiene además que lo que llama la atención es que sin violentar ninguna normativa, lo permite tranquilamente el estatus jurídico de la ciudad de Mar del Plata. ¿No pone Permite- plazos? No, permite sancionar jueces a hacer un acuerdo entre de cúpula, Ok. presentan una terna. Ni siquiera vimos públicamente los currículum vitae Nada. de los jueces, sin ningún debate, o casi sin debate. Con apoyo de sectores de la oposición, lo votaron a favor tanto el Frente Renovador como Acción Marplatense. El Frente de Todos se abstuvo. Y ojo que llamó mucho la atención, y en las crónicas políticas mucho no se dijo de esto, La Libertad Avanza un ratito antes de votar se levantó y se fue. Apa. No acompañó, no apoyó, ¿Mirá? a diferencia de otros sectores. Tal vez, especulo yo, porque no ganaron nada en ese reparto. Porque Claro. de los 3 jueces tenemos, por un lado, Leandro Gabas, hombre vinculado a Maxi Abad, el senador Sí. radical nacional del radicalismo, tiene uno de los jurados, de los jueces, es uno de los nombrados. ¿Cómo ha sumado porotos en todos los canastos, podríamos decir, Sí, sí. Maxi Abad? Hasta ahora, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Franklin Yanderrosos, que fue el primer secretario legal y técnico de Montenegro, es un nombre que viene de su riñón. Y la tercera persona nombrada, ocupando el cupo femenino, porque Sí. era una terna de 3 mujeres, Paula Hernández, una abogada independiente. Tendrá que ver que es abogada de 2 de los principales grupos empresariales de la ciudad. Por ahí viene. Porque uno es difícil encontrar vinculaciones Claro. políticas de ella. Es abogada, por un lado, de la mayoría de los emprendimientos empresarios de Aldred Iglesias, abogada del Grupo La Capital, de lo que es el emprendimiento ahí del shopping y también del Hermitage, y también abogada de la Cametap, la empresa de la Correcto. Cámara de Transporte de Mar del Plata. Así que Más allá de eso, no se encuentra vinculación. no, la verdad que se especula muchísimo Claro. que esa es la explicación, la cercanía con el círculo rojo. Bueno, 3 jueces que vienen a completar los 5 juzgados. En la votación fue general, digo, en esta abstención de. Sí, en los 3 casos igual. El único que se abstuvo Fuerza Patria, todos votos a favor del resto, tanto oficialismo como oposición, y ausencia de la gente del mundo libertario. Una línea que venimos siguiendo mucho durante todo el año es el tema de la privatización de lo público. Sí, Una marca de gobierno, una marca de gestión de Guillermo Montenegro, con avances importantes también en estos días, e incluso hoy mismo. Hoy, en el más estricto de los secretos, mirá que hace días que, en lo particular, y sé que otros muchos periodistas también venimos preguntando al gobierno, che, ¿qué pasa con el Minela que no avanza? ¿Qué pasa? Bueno, hoy nos llegó ayer a la noche una versión de que hoy sí iba a ser finalmente la firma del contrato. Lo negaban y sobre la hora hubo una información oficial que no es que es la firma del contrato, directamente el acta de entrega. Ya está. De las instalaciones. Vos tenés diferentes etapas. Claro. Firma de contrato y después de la firma de contrato viene el acta de entrega. Bueno, directamente hoy hubo acta de entrega con un evento en el Polideportivo secreto que no lo pudimos cubrir desde la prensa, así que ya empieza la concesión privada. Lo único que se había visto era que habían sacado la calecita. Eso era en principio lo único paso que se había dado formal. Sí, que Después, viene de la mano. Así que bueno, 30 años. Y en 30 años el intendente, que hoy es una persona que tendrá entre 15 y 45 años, pongámosle, Che, qué loco, 50 años. Qué loco, Esa persona eso. que anda a ser marplatense, porque hay muchos intendentes o que no nacieron en la ciudad. Correcto. O que vivieron gran parte de su vida adulta fuera de la ciudad, como el caso de Montenegro. Pulti, por ejemplo, no es marplatense. también. Abad no es marplatense tampoco.
Yo tampoco, así que Claro. no es que lo esté diciendo como una crítica. No es peyorativo, es una descripción. Sí. Puede no ser marplatense, digamos, esa serie. Tranquilamente. ¿Y de qué signo político será? Tampoco lo sabemos. Mucho menos, no saben 30 años que dónde está lo que hoy conocemos. Eso es por un lado, la concesión esta que avanza. Otro debate importante que se está abriendo con mucha repercusión dentro del mundo empresarial vinculado a la playa. A ver, El tema de 2 balnearios, 3 balnearios en realidad. El gobierno hace rato que viene impulsando como un nuevo concepto de gestión de playas, que es el concepto de playa pública equipada, que no es ya más ese balneario clásico de cerco, pagá para entrar y carpa, digamos. Ahora es un espacio sin cerco, un espacio de circulación pública con una concesión y sin carpa, y en vez de lo único que está habilitado es la sombrilla y sombrilla móvil. Vos llegás, querés alquilar la sombrilla, va un sombrillero, te la instala donde vos querés y ahí está. No es que es fija, no hay una ocupación fija del espacio que es público, a diferencia de hoy que es privado. ¿Cómo le pusieron? Yo soy muy fanático, quiero que lo sepas, de los nombres. Playa pública equipada. Playa pública equipada me gusta, buenísimo. Espectacular. Igual que playa pública, pero con algún equipamiento mínimo. Bueno, hubo muchas licitaciones, son 6 playas, faltan 2 todavía que se liciten. Y hay 2 de esas, que es la que va a estar frente al Museo Mar y otra en Constitución, pasando ya la avenida, ni bien pasás la avenida. Esas son 2 de las playas nuevas que va a haber desde este verano, con alguna instalación mínima todavía, no con todo el equipamiento. Bueno, ahí una misma empresa ganó esa licitación que se llama Agencia La Toca, que es un nuevo jugador del mundo de los bañarios, viene más de otros negocios, vinculada se dice mucho a los nuevos propietarios de Canal 8, por ejemplo. Esa empresa lo que hizo fue, antes de empezar la concesión, y en realidad ya la concesión ya rige, pero antes de empezar la explotación, y cuando hubo una licitación con un pliego que dice se juega de tal modo, pidió cambiar condiciones muy elementales del contrato, y el Consejo Deliberante lo aceptó, al menos por ahora en la primera comisión que lo trató, así que tiene margen para seguir avanzando. ¿Qué pide cambiar? No es que pide cambiar, dice, bueno, en vez de esta obrita un poquito más para allá. La concesión es por 10 años, pide que sea por 20. No, eso es un montón. Un montón. Y las sombrillas, que eran 50 por balneario, tiene 2, 50 por balneario como máximo, las pide quintuplicar. No. A 250, 500 en total. Tranqui. Y el Consejo dice, bueno, vale, metele. Lo argumenta es una cuestión de negocios, que hace una mayor inversión, esto le va a aumentar el canon también, lógicamente. Los años es lo que llama la atención. Los años es un montón. Lo que llama mucho la atención es que vos hiciste una licitación con un contrato y con un pliego y lo cambiás así de un momento para otro una vez que ya se realizó. Porque incluso hubo competencia. Claro, porque la competencia tal vez uno no ingresa porque en 10 años no la recupera, pero si era por 20 podría haber jugado distinto otro oferente. Bueno, y hasta ante esto que pasó, se aprueba en comisión la CEBRA, que es la cámara que reúne a los empresarios de balnearios. Gran nombre también. Que están mirando con mucho recelo a estos nuevos que están entrando. Claro. Presentó una nota al Consejo Deliberante advirtiéndole a los concejales sobre eventuales responsabilidades penales si llegan a aprobar esto, y planteando fuertemente su rechazo. Es raro ver a la CEBRA, que es una organización que se maneja, digamos, en una cámara empresarial siempre son muy cautelosos, digamos, muy en lo institucional, planteando esta cuestión a los concejales del oficialismo principalmente, que son los que avalaron esto. Así que ahí una cuestión dentro del Círculo Rojo, una tensión fuerte. Mucho caos en la playa, podríamos decir, de Montenegro de estos últimos meses, ¿no? Entre Punta Mogotes y las licitaciones ha estado bastante complicado el tema. Definitivamente. Bueno, y otro tema que lo veníamos conversando, que ya entró en un momento ya totalmente de definición, el tema del estacionamiento medido. Claro. Se aprobó también en estos días finalmente la adjudicación de la concesión. En este caso es por 9 años. Tenemos 9 años acá, los bañeros que eran 10 quieren llevarlo a 20, el minero a 30, puede ser 40, en este caso es 9 años de concesión del estacionamiento medido a favor de una empresa que el nombre va a sonar mucho a los que más o menos estamos metidos en tema, Voltech. Volt es la empresa, la conocida empresa de juegos, de casino, más que nada de la cuestión de máquinas de bingo. Correcto. Que se diversificó hace ya algunos años, dividió la empresa en muchas partes, desarrollándose en otras actividades. En este caso van a desarrollarse en lo que es administración, gestión del medido. Todo el estacionamiento medido, o sea, toda la manera en que uno paga. Sí, en realidad, la verdad que el sindicato se opuso y mucho, porque esta concesión es rara, porque por un lado, vos tenés, el Estado no se puede desligar de su poder de policía. Correcto. Para controlar y multar. Correcto. Es decir, el control y las multas van a seguir haciéndose de parte de los empleados municipales. No es que acá hay municipales que se corren
viene una empresa y un privado, un empleado Sí, de una sí. empresa te va a multar. No, va a seguir siendo el Estado el que te multe. Va a seguir siendo el Estado. Entonces, eso es raro, sigue siendo esa administración de parte del municipio. Por ejemplo, el de tránsito va a tener que chequear en la aplicación de Voltech para ver si la persona pagó o no pagó, Exacto. para ver si pone la multa. Sí, lo mismo. Lo que hace el municipio, que esto lo marcaba mucho el sindicato, es prescindir de ciertos ingresos, porque lo que hace la empresa se ofrece un canon en la concesión, el canon de esta empresa es del 30% de la recaudación neta. Es decir, el municipio hoy que recauda el 100% va a pasar a recaudar el 30%, lo que dice el municipio es, bueno, pero se va a optimizar, va a ser este 30% nominalmente es mayor al 100% que tenía yo, porque el privado es más eficiente, es el argumento que siempre se plantea. En lo que va del año, en los 9 meses, el municipio generó ingresos por 1.267 millones. Todo el mundo dice que puede ser más alto, pero si puede ser más alto, lo dice el sindicato muchas veces, es porque el municipio ha hecho una maniobra, que es lo mismo que pasó con el Minel y lo que generalmente hacen todos los gobiernos que buscan... Lo dejan. Sí, para legitimar una privatización que haces, abandonás. Claro. Y el argumento de lo público es ineficiente, tiene que venir un privado. Bueno. De hecho, es muy malo el sistema, sí, lo es. pero fácilmente podría ser mejorado, digo, no es ninguna ciencia. Y lo es a veces para bien para los que a veces dejamos el autito un ratito y decimos entro y ya salgo, porque sabes que muchas veces nadie te va a sancionar hoy en día por lo menos. Y ojo para la gente que usa auto, porque el contrato, uno de los datos más importantes, el contrato prevé la ampliación de la actual zona del medido, que es casi años que siempre es la misma. Es el cuadrante que es España, Colón, Buenos Aires y 25 de mayo. Correcto. Eso va a ampliarse. No está definido cómo, porque lo que va a pasar es la empresa va a proponer y el municipio tiene que aceptar, habilitar. Claro. Uno especula porque ya en gobiernos anteriores como Arroyo ya pasó, seguramente se incorporen centros comerciales. Claro. Uno prevé zona de Güemes, posiblemente también San Juan, hay que ver, no sé, Alem, tal vez el puerto, esas zonas de mayor circulación seguramente sean incorporadas, con lo cual también va a aumentar el negocio este. Lógicamente. Nuestro querido Facu Suárez, con toda la actualidad, tenemos temas entonces para seguir. Nos ha dejado siempre temas para seguir de la política local. Nuestro querido Facu Suárez con nosotros. Nosotros vamos a una tanda, amigos, en Brujos y Científicos. Gracias, Facu, como siempre. Vamos a una tanda, amigos, y ya volvemos. Tanta brujería y tanta ciencia necesitan un descanso.